Hola con todos, soy Rosana y en el video de hoy quiero compartir algunos aprendizajes que tuve en mi curso de sexología. Entonces esto es algo que siempre quise estudiar, pero que lamentablemente en Ecuador no había cursos, ni siquiera la carrera. Entonces, por suerte, la Universidad de las Américas hizo un programa de 3 días con uno de los mejores exponentes en sexología del mundo que nos pudo explicar un poco más sobre este tema. El doctor es un doctor PhD, Manuel Lucas Mathieu, tiene algunos libros ya publicados y es uno, como les digo, de los mejores exponentes en sexología. Entonces fue a este curso de actualización sobre la sexología clínica y comunitaria. Entonces yo quería compartir con ustedes un poco de lo que aprendí. Espero que lo puedan entender fácil, lo puedo explicar bien. Entonces, la clase empezó con que nos preguntó qué es el sexo. Entonces muchas personas, incluida, respondimos que el sexo era la penetración, que era el acto sexual, pero todos estamos equivocados, porque el sexo es lo que somos, hombre o mujer, eso es el sexo. Luego nos preguntaron qué era la sexualidad. Entonces él nos explicó que la sexualidad es cómo se la vive. Es los sentimientos, las emociones y los deseos que nosotros experimentamos. Cómo vivimos el sexo, cómo vivimos del acto sexual es la sexualidad. Y el sexo es lo que es hombre o mujer. Entonces él nos comentaba también que el erótico es en la forma en la que se expresa la sexualidad, que puede ser formas de seducción, la apariencia, el lenguaje corporal. Lo que también nos decía es que todo esto que nos explicó en esta clase era dado por investigaciones, está demostrado. Entonces él lo decía que esta investigación, esta explicación se basaba en el episteme y lo repitió varias veces. El episteme quiere decir que está basado en investigaciones y hay muestras de lo que les voy a explicar ahora. Y no desde la doxa, que la doxa es una ideología, una opinión, un argumento. Es como que alguien diga, yo pienso que el sexo es tal cosa. Eso es basarse en la doxa, en tus opiniones. Pero esta explicación es todo desde fundamentos teóricos. Entonces eso lo hizo más interesante y más creíble todo lo que nos estaba contando. Nos contaba entonces que la sexología entonces es la ciencia que estudia el hecho sexual humano, ¿ya? Y que la sexualidad entonces es la forma en la que nosotros la vivimos. Él escribió uno de sus libros más conocidos y que su tesis de doctorado fue ¿Cuál es la moral sexual? ¿En qué se basan las civilizaciones? En las culturas para tener una moral sexual. Y como se dan cuenta, aunque todas estamos separadas, casi siempre todas tenemos una moral sexual ya predeterminada y bastante cuadrada. Él nos contaba que en una de sus investigaciones que las hizo en varias partes del mundo y en realidad la hizo también en partes aisladas del ecosistema, donde se dio cuenta que en estas culturas la sexualidad, la vivencia sexual está manejada de diferente forma y por ende tenía resultados diferentes. Entonces él nos decía que la sexualidad, la diversidad sexual es un hecho, entonces que no todos somos sexualmente iguales. Y esto, como les digo, que está basado en hechos, que está basado en investigaciones, se lo puede verificar porque en la genética, en el momento de la meiosis, hay algo que se llama crossing over, que esto ya es más médico, pero que eso demuestra que todos somos sexualmente diversos, ¿ya? El sexo en sí, digamos, nuestras partes sexuales tienen un objetivo y ese objetivo es reproducirse. Pero nosotros le hemos tomado siempre que es de reproducirse, pero no nos damos cuenta que en realidad no queremos siempre reproducirnos, en realidad es más porque queremos disfrutar, pero no tenemos un inicio de sexualidad
basada en el placer, cuando debería ser así. Porque deberíamos separar como les digo, el hecho sexual reproductivo con el hecho sexual, convivir nuestra sexualidad desde el placer. Entonces él proponía y decía que el inicio de la sexualidad debería ser desde el placer, para empezar a vivirlo bien y no empezar a pensar que cuando empezamos nuestra vida sexual, lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de sexo, sexualidad, es embarazos, enfermedades y toda una bola de cosas negativas, cuando no es nada que tengan que ver con eso. Esos son los mantras actuales, son las creencias actuales, son nuestra moral actual sobre el sexo, sobre la vida sexual, sobre la sexualidad, que debemos empezar a cambiarlos. También nos estaba contando sobre... bueno, él estuvo haciendo algunas investigaciones en algunas islas que vivían su sexualidad diferente. ¿Y qué fue lo que él descubrió? Que en los lugares donde la sexualidad estaba contraída, cuando no se dejaba que se disfrute, que haya ese disfrute sexual, las personas eran mucho más violentas, no sabían comportarse entre ellos. En cambio, en una sociedad donde el contacto físico, esto de tocarse, de acariciarse, era más abierto, las civilizaciones eran más tranquilas y estaban más apaciguadas. Nos contaba también que, a ver, les quería contar. Estamos hablando también sobre la homosexualidad, que la homosexualidad es un deseo y la transexualidad es la identificación sexual de las personas. Yo soy mujer, pero me podría identificar como hombre, y en ese entonces eso sería algo transexual. Eso sería que mi transexualidad es que me identifico como un hombre. Bueno, aquí también él proponía, y se le ha propuesto, que las personas deberían decidir quiénes son sin definición, que ellos deberían definirse, saber quiénes son, pero sin que la sociedad les diga qué son, porque tal vez están en un cuerpo de mujer pero quieren ser hombres, es su decisión. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, también estamos hablando sobre la sed de piel y el apego, que esto también afecta bastante a la sexualidad, porque estamos en un cuerpo, pero no nos damos la oportunidad de acariciarnos. Muchos de nosotras y nosotros, por ejemplo, no nos hemos acariciado, o muchos no han ido ni siquiera a hacerse masajes porque tienen un poco un rechazo hacia esta conexión de tocarse, que eso no está bien. Entonces también hablaba sobre el perfil de apego para basarse en cómo una persona responde luego a su sexualidad. Entonces él decía que al bebé, cuando tiene un apego inseguro, que quiere decir que cuando era chiquito solo estuvo en los brazos de una persona, cuando es adulto le cuesta bastante dejarse acariciar por otras personas. Y la sexualidad también se ve afectada por eso. Entonces él decía que proponían que en estudios se ha visto que es mejor que los niños estén en brazos de varias personas para no fomentar un apego inseguro, y que en el futuro este niño se sienta cómodo al ser acariciado por otra persona, por más personas. Otra cosa interesante y que me acabo de acordar, que es uno de los puntos fundamentales, es que la sexualidad, como vivimos la sexualidad, la tenemos muy genitalizada. O sea, que pensamos que la sexualidad es solo la penetración, o que solo se enfoca en los órganos sexuales como tal, como pene y vagina, y se acabó. Y no nos damos cuenta que la sexualidad, vivir una sexualidad, es abarcar los 5 sentidos. Y no solo los 5 sentidos, muchas veces se necesita hasta la imaginación y
tenemos que fomentar en nuestra pareja y en nosotras mismas, y lo digo como en femenino, porque a las mujeres nos cuesta mucho más vivir nuestra sexualidad que a los hombres, porque la cultura y la moral sexual nos ha impuesto este tipo de reglas. Entonces hay que romper este paradigma, romper este molde que se ha hecho, esta cerradura que se ha hecho alrededor del sexo, para entender entonces que el sexo, hay que recapitular, que el sexo es lo que somos mujer, hombre, y la sexualidad es como la vivimos. Y esta sexualidad no es solo penetración, no es solo genitalización. Se la puede vivir en todos los 5 sentidos y hasta con la imaginación, y hasta tal vez haya más formas de vivirla, como para las mujeres, por ejemplo, utilizar herramientas que te puedan ayudar a conocer tu cuerpo. Porque la sexualidad no tiene un fin reproductivo como es el hecho de tener relaciones sexuales, que sería relaciones sexuales, el fin es reproducirse y multiplicarse. En cambio, la sexualidad en realidad es para buscar la intimidad, buscar calidez, buscar sentir placer, vivirlo desde el placer. Entonces también se propone aquí que hay que educar el apego desde pequeñitos, cómo nos desarrollamos en esto del apego, porque es importante, porque si yo tengo una pareja que tiene un apego inseguro, tal vez no le gusta que la acaricie, tal vez se siente muy inseguro cuando, no sé, yo me voy de viaje porque no está conmigo. Entonces, si educamos desde pequeños a los niños en esta parte, que también hay muchas otras partes que trabajar, pero podríamos empezar desde el apego, haríamos ya un cambio en la manera en la que expresamos nuestra parte humana. ¿Qué más? Les quería contar. Claro, esto es lo que nos llevó bueno, esto les quería igual contar, que es un pequeño punto, que la hembra en general es deseable y no deseante, y que el macho es deseante, que tiene más como más despierto la parte genital y su parte sexual. Pero eso no nos tiene que poner como una barrera y decir, bueno, porque soy mujer o no, porque soy hembra, digamos, para hacerlo más claro, soy deseable pero no puedo desear. No, nadie ha dicho eso. Realmente una mujer puede ser deseable y también puede desear. Eso también es una parte de la moral sexual que nos han impuesto, que por ser mujeres no podemos desear, y claramente que sí podemos hacerlo. Les quiero contar también que esto nos llevó a otra cosa, que era sobre hablamos también del neolítico, sobre por qué el sexo volvió a ser como solo para reproducirse. Porque claro, en esa época, en el neolítico, las mujeres tuvieron que, dejaron el placer por el trabajo. Entonces hubo una represión de la sexualidad y de lo femenino. O sea, se le reprime a lo femenino, al placer, para enfocarse al trabajo. Y la moral de la cultura sexual en general ahora nos está llevando a tender a tener un mundo masculinizado. Y esto no es que esté mal. Lo único que se pide es que la mujer, al llegar a este nuevo, ¿cómo se diría? A nuestra nueva etapa, que sería, por ejemplo, ser gerente de una empresa o manejar puestos grandes que antes estuvieron con hombres, no tengamos una imitación de lo masculino, sino más bien utilizar las cosas que son buenas de la parte masculina, pero también mezclarlas con la parte femenina, porque hay que feminizar el futuro. Hemos visto que sí ha servido al que lo masculino está al poder, pero que también necesita algo femenino. Entonces estamos nosotras para poder hacer ese cambio, pero
no debemos permitir que al llegar a estos puestos de poder en cualquier ámbito, nos olvidemos de que somos mujeres y nos olvidemos de que somos mujeres. Él lo llamaba una mujer cuarteada y claro que suena duro, pero es eso, el futuro habría que feminizarlo, utilizar lo masculino, pero también no olvidarse de la parte femenina que nosotras tenemos. Y eso también viene bastante arraigado con la sexualidad. La sexualidad, por lo que digo, que una mujer debería sentirse amiga de su sexualidad, vivirla, disfrutarla, porque eso el cuerpo lo necesita, luego veremos por qué. Entonces él nos decía también, y es cierto, que la sexualidad no es un peligro social. Nosotros creemos que cuando se habla de la sexualidad es peor que hablar de una guerra. Es un tema bastante polémico, pero no debería ser así. Y tampoco es un ataque a la salud, porque lo tratan de apuntar y de calificar como si estuviera mal, cuando no es cierto. Si nos ponemos a pensar en una clase y hay un niño, aquí le ponemos a la sexualidad como un niño es apuntado, es como si hubiera un problema, cuando no es cierto. Es porque no se ha explicado la sexualidad y el hecho sexual bien desde que son pequeños. Porque en realidad la sexualidad nos abre la puerta al conocimiento, al talento, a las capacidades que tenemos como seres humanos. Entonces justamente esto se recalca siempre, que la sexualidad está genitalizada, o sea, solo enfocado en los órganos sexuales, cuando no es así. Como les dije, está los 5 sentidos y más la imaginación y más algunas otras cosas que podemos incluir. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, hay muchísima información, como les dije, por 3 días. Esto es como un pequeño resumen sobre este tema tan amplio, que me gustaría que, si les gusta más, investiguen. Podemos hacer algunas preguntas que quieren saber más. Hablamos también un poco sobre la eyaculación femenina, que muchas veces también la mujer tiene relaciones sexuales y muchas están preocupadas porque no tienen orgasmos y creen que eso está mal, cuando no está mal. Hay muchas mujeres que los tienen, hay otras que no. Hay muchas mujeres que también nos contaban que están preocupadas porque no tienen una eyaculación, que no es lo mismo que un orgasmo, y no lo disfrutan. Pero tal vez su problema, o sea, no es un problema, pero su incapacidad de tener orgasmos también es porque ella se debe trabajar, y también debe trabajar conjuntamente con su pareja para poder alcanzar este placer, porque al final el orgasmo es un placer, pero si es que no está bien activado desde el principio, de parte y parte, tal vez no va a resultar. Y esto hace que las mujeres muchas veces, como no disfrutan su sexualidad, no la quieren vivir, pero es porque tuvieron un mal acercamiento a su sexualidad, un mal acercamiento a su hecho sexual. Y eso debería empezar a cambiar desde nosotras, también ser maestras para nuestras parejas, y nuestras parejas también hacer su trabajo. Esto es conjunto de todos. Bueno, nos contaba algo muy interesante, que la masculinización es una lucha a la feminización, que él decía que al principio siempre todos somos femeninos, y que luego cuando hay hombres es una lucha contra, digamos, ser femenino. Entonces a la final la mujer y la parte femenina y masculina siempre existió. Hospital. Sí, bueno, también vimos algunos casos sobre personas que han acudido a la consulta del doctor. Y muchas veces los casos, vimos algunos que eran porque la mujer tenía algunas ideas sobre cómo debía ser el acto sexual, y el hombre otro, y no había una comunicación, y entonces ninguno de los dos se entendía, y no podían darse ninguno de los dos placer, ni ellos mismos ni a su pareja.
Bueno, también estamos hablando sobre el deseo, que muchas veces las parejas dicen que no sienten deseo para con su pareja, y entonces era porque el deseo todavía se está investigando cómo aparece o a qué se debe el deseo. Entonces, hablamos también de algunos psicólogos que decían que si la sexualidad no está bien canalizada, puede haber repercusiones en la parte del humano, cómo interactúa con el mundo. Porque, por ejemplo, aunque no nos han enseñado y no lo queramos admitir o no sepamos, muchas veces tenemos una necesidad de descarga de la tensión sexual que llevamos adentro nuestro, y a veces esa energía, y esa porque es una de las energías más fuertes que podemos nosotros crear, está mal ubicada, y esa energía sexual se puede utilizar de una manera que no es correcta. Entonces, si nosotros sabemos cómo canalizar esta energía que tenemos en el cuerpo, es importante. Y a veces solo el cuerpo necesita descargar, y por ejemplo, no sé, los hombres se masturban, pero las mujeres todavía tienen este tabú hacia la masturbación, cuando no debería ser así. El cuerpo necesita descargar, y entonces es como cuando te duele la cabeza. A mí, por ejemplo, me duele la cabeza y yo iba al gimnasio a correr porque sabía que tenía mucha energía en mi cabeza. Y es lo mismo, a veces tal vez mujeres necesitan y sienten que tienen que descargar la energía sexual, y lo tienen que hacer. Y sin ninguna clase de remordimiento. Lo puedes hacer con tu pareja, pero si es que en el caso que no tengas pareja, pues la masturbación también es una acción que la puedes hacer. Y no crean ninguno de estos cosas que salen raras en el internet que van contra la masturbación, porque no es cierta. Así que eso también hay que investigar y tener un punto de vista claro sobre lo que se está haciendo. También hay una parte de la dimensión del deseo, es que también muchas veces queremos ser deseados. Entonces, eso está bien, pero a veces este deseo de ser deseados es demasiado fuerte, y ya se pasa al lado de que es también ser un poco demasiado, con muchas ganas de ser deseados, que tampoco es correcto, porque luego no sabes manejar toda esa atención que recibes. Y luego también es el deseo del contacto de sed de piel, porque nosotros como humanos necesitamos tocarnos, necesitamos acariciarnos. A veces la mascota de la casa recibe más caricias que los humanos, y eso no debería ser. Abrazar, tocar, eso genera en nuestro cuerpo un bienestar. Químicos que se esparcen en nuestro cuerpo, que tu cuerpo necesita sentir eso. Y entonces, o haces masajes tú, que no es que se sienta igualmente de rico como otras personas, pero si tienes, por ejemplo, tu mamá, tu papá, y no es siempre con la parte sexual, sino el hecho de acariciar, de tocar, puede ser una opción para empezar a trabajar esta parte. Bueno, entonces a veces, como les digo, por el apego que tuvieron desde chiquitos, esta sed de piel puede estar anulado, pero la sed de piel es importante y se necesita fomentarla en el ser humano, porque nos estamos haciendo muy robóticos y no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es ser más humanos, pero hacerlo de la manera correcta. Y esto de tocarnos, de acariciarnos, de un abrazo a la amiga, de un beso, de una caricia, no hay que juzgar, sino que es parte del ser humano. Por eso es que la reeducación sexual es un valor, porque es una capacidad de desarrollar, como las matemáticas, como el inglés. La sexualidad se la tiene que desarrollar para que desde pequeños, cuando tú quieras iniciar tu vida sexual, entiendas que la sexualidad no es solo la penetración, o no solo está enfocado en los órganos sexuales, sino que tocarte, acariciarte, darte la mano,
el mismo beso que te das con tu pareja desde que tienes 15 años ya es una parte de tu sexualidad. Y cómo lo quieres manejar es como se debe enseñar a los jóvenes. Y no meterles este miedo de que es malo y que hay que huir y que hay que cerrar y que no hay que abrir la puerta porque puede salir el monstruo y puede ser es el fin del mundo. No es eso lo que hay que enseñar. Entonces habría que trabajar la piel, el esquema corporal, los ritmos corporales, cómo es que hay muchas veces que mujeres se excitan, hombres se excitan más rápido que la otra persona, y entonces hay que adecuarse, balancearse con la otra persona, con uno mismo. Por ejemplo, estimular la creatividad para que no siempre la sexualidad sea en el cuarto, en la cama, pueda ser amplia en otros momentos y así disfrutarla. Y a lo que aquí quiero hacer un paréntesis, que, por ejemplo, vemos guerras en la televisión, muertes, asesinatos, historias, películas de horror que son terribles, como unas que vi el otro día que casi me muero, de que se matan y etcétera, y hasta se trata mal la sexualidad en esas películas. Pero eso está totalmente normal, está bien verlas, está bien que se promocionen, está bien que se pongan en el cine, está bien que niños de 12 años vayan, y bueno, 13 años, pero es igual porque esto se te queda en la mente. Pero cuando vemos a una pareja en la calle, tomados de la mano, dándose un beso, es el fin del mundo. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser posible? Me tapo los ojos, váyanse a un parque. Se les dice de todo. ¿No les parece eso que es ni siquiera, no entiendo, no encuentro la palabra, pero no tiene sentido? Nos escandalizamos tanto por el amor, por ver el amor reflejado en una pareja, pero la muerte, la sangre, la violencia, los ataques, el terror, toda esta negatividad es totalmente tranquila. Uno puede ver y hasta me voy y me tomo foto con la persona que está haciendo esto, pero una pareja que se está dando beso está mal. Eso también hay que cambiar. Nosotros somos el ente que debe cambiar eso. Nosotros debemos decir, no, eso es amor. Está bien que se exprese el amor. Está bien que debemos ser más flexibles, abiertos. Me gusta que se exprese el amor y estar más, no en contra, pero ignorar todas estas películas de miedo, de violencia, porque si nosotros fomentamos eso es lo que vamos a crear. En cambio, si admiramos el amor, es lo que nosotros vamos a fomentar. ¿Qué más les quería contar? Esto es súper interesante, esto es un dato curioso. En realidad, el alcohol anula en nuestro deseo sexual. Uno cree que cuando toma pueden estar más abiertos a la sexualidad, pero en realidad lo que nos decía este doctor es que el sistema parasimpático se anula. Entonces no es cierto que estamos más deseosos. Y es más, a muchas mujeres les cuesta llegar al orgasmo cuando han tomado. Entonces, en realidad no es más un control de uno mismo. ¿Qué más? Bueno, esto es el día 3, les he contado, les he hecho un resumen de los 2 primeros días. Déjenme ver si tengo algo más interesante. Bueno, estamos hablando de casos y de cómo podríamos hacer un despertar sexual en las nuevas generaciones y cómo podemos hacer que este tema sea mejor aceptado. Pues es un despertar colectivo con todo el mundo, es desarrollar un plan de promoción de sexualidad, como escucharon bien, pero de una forma sensata y verídica, no basándonos en una moral sexual represiva hacia tanto hombres como mujeres. Porque muchas personas están sufriendo con su sexualidad por cómo se la ha manejado hasta ahora, cuando no es así. Bueno, también estamos hablando igual de un síndrome de Pontius, que es lo que lleva a que los adolescentes, esto es interesante, que cuando eres adolescente tienes más segregación de adrenalina y es por esto que el miedo te llama la atención. Entonces, si nosotros lo calificamos a la sexualidad como algo miedoso,
¿qué va a pasar? A los adolescentes les va a llamar aún más la atención experimentar este tipo, digamos, cómo se la presenta la sexualidad. Hablamos igual de la ley de castidad y de la experiencia de Uganda, que si quieren investigar un poco sobre la estrategia de salud que utilizó Uganda al principio, antes de que Bush la dañe. También hablamos de la insatisfacción femenina como el modelo de las relaciones sexuales, que muchas veces la mujer cuando ya está casada lo hace porque es un deber, cuando no es que es un deber, es si uno quiere. Y claro, hay muchas veces que la mayor parte de las que tienen un problema somos las mujeres, porque nos han lavado tanto la cabeza con la sexualidad que es mala, que el acto sexual es malo, que tener relaciones sexuales es mala, que entonces claramente no vamos a disfrutarlo. Entonces deberíamos tener a un modelo adaptable que se entienda que claro, que el objetivo de una relación sexual es reproducirse, pero la sexualidad que uno quiera vivir es diferente, es vivirla desde el placer. Resiliencia, bueno, les contaba también el otro día, mientras encuentro que más me gustaría contarles, que el otro día estaba leyendo, bueno, escuchando el audiolibro Conversaciones con Dios volumen 3, y ahí se especifica que hay muchas sociedades en las que las personas adultas son las que cuidan a los niños, porque ellas tienen toda la sabiduría compacta en ellas y las pueden transmitir a los niños, a los jóvenes, y que los jóvenes, por ejemplo, de la edad que son reproductivos, que están en esta etapa reproductiva, tienen bebés, pero los que se ocupan de la crianza son los adultos en la forma mental. Entonces, claro, también habría que manejarle en esa parte, porque si nosotros estamos listas para tener bebés físicamente, pero mentalmente no lo estamos, también hay una barrera de que un disfrute, que si yo disfruto mi sexualidad, porque muchas veces con un preservativo las mujeres pueden tener alergias y si no usan se pueden quedar embarazadas y eso te lleva a no disfrutar tu sexualidad. Y tal vez hasta tener embarazos que no fueron planificados. Es algo que habría que también trabajarle esa parte, que la mujer sepa que sí, que la mujer, los hombres, que es reproductivo, pero no siempre debe existir la reproducción, sino más bien trabajarlo desde el placer. La vida. Bueno, alguien que no escribí quién puso, pero una persona conocida decía que alguien amaba la vida y más conscientemente a medida que me hacía mayor. Que la libertad está basada en el conocimiento, o sea que uno es libre en cualquier ámbito siempre y cuando sepamos de qué estamos hablando. Bueno, aquí estamos hablando igual de cómo manejar todo este ámbito. Y creo que por ahora les puedo dejar este video. Y a ver, les voy a compartir algunos escritos míos. La libertad de elegir desde el conocimiento, tener la capacidad y dar conocimiento de vivir en pareja. Que también tú puedes elegir si no quieres tener relaciones sexuales, pero tiene que ser desde tu propia elección, no porque alguien más te dijo que lo hagas. Es algo de sentirse. La visión de una familia, por ejemplo, también puede afectar, no afectar, pero influenciar en tu visión sexual. El doctor siempre decía que muchos hombres están en obras y que disculpen por las molestias porque quieren mejorar y me parece que todos deberíamos hacerlo así. Yo también me pondría un cartel aquí que perdón por las molestias porque estoy mejorando. Que hay que elegir vivir en pareja, no es porque nos han obligado a tener un novio, porque nos obligaron la sociedad o porque llegó una edad y entonces en algún lado escrito que nadie sabe dónde, según alguien escribió que ya tenemos que casarnos, tener hijos y
trabajar y comprarnos la casa y endeudarnos y morir. Bueno, en ningún lado está escrito eso. Entonces, si uno elige vivir en pareja, tenemos que tener las herramientas adecuadas para vivir en pareja. Entonces, tener una educación integral sexual que abarque todo esto, aparte del placer, del cuerpo, también cómo manejar eso con mi pareja, cómo yo le explico lo que quiero, cómo me explica él lo que quiero, si yo quiero vivir con alguien, cómo debemos compartir esos momentos. Entonces eso también nos debería dar la parte de la sexualidad, no decir no, tengan novios. Esa no es la solución, lo hemos visto hasta ahora. Ayudar a una formación en relaciones de pareja, hay que trabajar el cuerpo con la educación sexual, no tener miedo al fracaso, no porque una vez tuviste una pareja y no funcionó, no va a ser así siempre, hay que también ser conscientes de eso. Yo también me pongo las pautas de lo que me gusta y de lo que no, me doy el tiempo de conocerme, no me gusta, por ejemplo, que pasen estas cosas porque no siento placer, entonces comunicar a la pareja, ¿sabes qué? No me gusta esta parte, no me gusta cómo se hace, cómo se maneja. También vimos un comercial sobre que habían hecho aquí hace tiempo, bueno, hace unos 2 años creo, sobre una campaña de sexualidad, una pareja joven que regresaba a la casa y porque no tenían condón, se dormían y ya, se acababa ahí. Eso no creo que pase, no creo que todas las parejas no tienen condón y entonces se van a dormir y cada cual a su casa. Entonces explicarles otra vez, volvemos a lo mismo, la sexualidad no es solo la penetración, no es solo el hecho de tocarse las partes como la vagina o el pene, no es eso. La sexualidad la puedes vivir, pueden ir a ver una película, pueden abrazarse, acariciarse, pero sin necesidad del otro, porque no es que esté mal, pero es tan amplio la sexualidad que hay que investigarla. Tenemos la piel más sensible de todos los mamíferos, con más cantidad y más variedad de... aquí no me entiendo. Sensitivos de todo, o sea que es súper sensible nuestra piel. Con nosotros, por eso cuando... ya. Que lo que él también trabajaba era desbloquear partes del cuerpo que a veces están cosquillas y entonces él la trabajaba para poder disfrutar. Solemos ser pocos hábiles con las caricias y enseguida se acaba el repertorio de la sexualidad cuando no tiene que ser así. Entonces aparecen los genitales para remediarlos y les damos un excesivo protagonismo. Y también decía que muchas veces que la sexualidad se la toma como ejercicio. Vamos a quemar calorías, sí, rapidísimo y ya está. Y no es tampoco eso. Debe ser una sexualidad creativa. A veces jugar mucho sin demostrar nada y otras veces demostrar mucho sin jugarnos nada también. Es dejarnos caer, dejarnos disfrutar, dejarnos que nos disfruten como nosotros disfrutar de los otros. Y ya claramente les estoy diciendo, pero que si es que su sexualidad les lleva a la penetración, pues hay que protegerse con preservativos o con otros métodos de protección, porque no les gustaría, porque eso ya cierra el placer, en especial me imagino para una mujer. Entonces, a ver, ¿en qué se están convirtiendo? Es un hecho. Me parece que eso es expertos. Sí, eso es lo que básicamente aprendí en el curso. Así que, como les digo, hay varias. Si es que queremos manejar la sexualidad de la forma genitalizada, que tampoco, no es que está mal, es una forma de sexualidad y de disfrute, hay que tener en cuenta que hay métodos de... no me gusta llamarlos de protección, pero para que no existan embarazos que no fueron planificados, entonces se puede recurrir a investigar qué otros métodos hay, pero la sexualidad es amplia.
La sexualidad se la puede vivir, como les digo, desde los 5 sentidos, la imaginación. Les recuerdo que el sexo no es la penetración, el sexo es lo que somos, femenino, hembra o macho, porque tampoco está bien mujer-hombre, porque mujer-hombre eso ya es otra cosa. También hay que enseñar a los niños a ser hombres y a las mujeres a ser mujeres, porque es otra cosa diferente. Y sí, me gustaría que si pueden investigar para que vean que en otras sociedades la moral sexual se la maneja diferente y que eso tiene resultados de nuestro comportamiento, el comportamiento de los seres humanos también, que el cuerpo humano, como resumen, necesita a veces desahogar esta energía sexual y no está mal. No crean todo lo que escuchan en el internet o leen, hasta esto mismo les dejo en duda para que ustedes mismos investiguen. Si quieren saber más, pueden investigar aquí, este es el diploma. Si quieren investigar más, está el PhD Manuel Lucas Matthew. Esto fue un certificado que fue entregado por la Facultad de Medicina de la UDLA para empezar a incentivar a que las personas aprendan sobre este tema. También hay muchas cosas que no les puedo contar porque ya pasó algún tiempo y tengo que volver a acordarme lo que aprendí porque fue bastante. Pero les dejo todo, y como les digo, todo lo que les dije ahora está basado en investigaciones, y para más, pues pueden buscarle otra vez al doctor Manuel Lucas Matthew, y él es el creador de todo este programa que te explica desde investigaciones y no desde opiniones y creencias y cosas que no tienen fundamento. Y espero que les haya servido. Y gracias por escuchar este video. Sé que fue un poco más largo de los normales, pero es que tenía bastantes cosas que decirles. Muchas gracias otra vez y un beso grande.